Hola, yo soy la hermana Sandra Madoni y hoy les vengo a enseñar el libro de Juan. Gracias, pastores, por esta oportunidad de dar la palabra, enseñar la palabra. Voy a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, dame la fortaleza, la sabiduría y el conocimiento para ayudar a los demás, para enseñar a otros lo que tú me enseñaste. Te doy gracias, Señor, porque la audiencia es tierra firme, es tierra fértil y recibirá tu palabra en el nombre de Jesús. Empezamos con la alimentación de los 5,000. Continuamos con Jesús anda en el mar y terminamos con la gente busca a Jesús, porque es un capítulo que tiene 71 versículos y no quisiera hacerlo muy largo. Empezamos con el primer versículo, ¿verdad? Dice aquí: alimentación de los 5,000, que también se encuentra en el libro de Mateo 14, 13 al 21, Marcos 6, del 30 al 44, Lucas 9, del 10 al 17. O sea que están en los sinópticos también. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Bueno, aquí podemos decir dos cosas. Cuando dice después de esto, se refiere a el acontecimiento anterior, la fiesta de que hablábamos antes, que posiblemente sea Purim, según el comentario de Cambridge, de la escuela de Cambridge. Si es así, puede haber recurrido más o menos un mes, y esto es posible que haya ocurrido también en el año 29 después de Cristo. Así dice el comentario. Acuérdense que la era cristiana comienza con el nacimiento de Cristo. Así que él a los 30 termina el ministerio. Este sería el segundo año de su ministerio. Aquí hay una conexión entre el milagro del hombre en Betesda y cuando dice le seguía la gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. Una de esas señales, que la tercera señal, fue la sanidad del hombre que estaba cerca del estanque. Y también pudo haber sido también después de la muerte de Juan el Bautista. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esto Juan lo indica, y es muy importante que ustedes lo piensen, que la Pascua se celebraba en Jerusalén y había caravanas de gente, había mucha gente que venía a Jerusalén. Así que imagínense que además de la gente regular que le seguía a Jesús, acá venía gente y también escuchaba la palabra de Dios a través del Señor Jesús, y había más gente de lo regular. Aquí dice, se sentó con sus discípulos. A él le gustaba sentarse apartado y trabajar con sus discípulos. Acuérdense que él era un maestro, un rabí, y parece que la clase fue interrumpida porque el Señor Jesús alzó los ojos y vio que había venido la gran multitud, y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y esto es interesante porque Felipe es un personaje que se menciona otras veces. Acá dice en el versículo 6, pero esto le decía para probarle, porque él sabía lo que tenía que hacer. Juan dice que esa pregunta se la hizo Jesús para que Felipe pensara. Felipe estuvo presente en la boda de Caná, y él sabe que el Señor puede hacer milagros. La actitud de Felipe era como una actitud calculadora, y yo estoy segura que el Señor sabía la reacción que iba a tener, pero él tenía que enseñarle algo, ¿ok? Parece ser que Felipe era una persona muy intelectual, porque más adelante él le dice, al final del libro de Juan, que les muestre al Padre, y Jesús le dice: todo este tiempo estuve contigo, Felipe, y todavía no entiendes. Al verme a mí has visto al Padre. Son enseñanzas, no podemos criticar. Ellos estaban aprendiendo como niños, y nosotros tenemos que tener paciencia con nosotros mismos y con los demás de igual manera. Felipe le contesta: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿verdad?
Un denario es el salario de un día, así que 200 denarios, bueno, y ustedes se imaginan que era bastante dinero, había que trabajar casi todo un año para tener 200 denarios. Él tenía un razonamiento humano para seguir la instrucción del Señor. Luego Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí hay un muchacho que tiene 5 padres de cebada y 2 pececillos, más que es esto para tantos. O sea, otro que venía con una solución humana, pero el Señor iba a hacer un milagro de multiplicación. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Acuérdense que no se contaban las mujeres y los niños, solamente la cabeza de familia. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. O sea que no comieron más de una sola vez. Era un milagro de multiplicación, ¿verdad? La costumbre de dar gracias. Aquí en otro libro, que está en el libro de Lucas 9:16, dice que Jesús bendijo la comida. Era muy común que las figuras de autoridad como el rabí o el padre de familia bendijeran la comida. El Talmud lo mandaba. El Talmud dice: aquel que disfruta sin dar gracias a Dios le ha robado a Dios. Así que ellos tenían la costumbre de dar gracias antes de comer, pero ese día, esa oración que ellos siempre la hacen antes de comer, ¿verdad? O en los días festivos también, ese día tuvo una connotación muy especial porque el Señor lo hizo como un milagro. Esto se menciona lo mismo, ¿no? La bendición de la comida en Mateo 15:36 y Marcos 8:6. Y suena algo como así. Es difícil encontrar toda la traducción en hebreo. Bendito eres tú, Jehová nuestro Dios, Rey de todo lo creado, que hace producir el pan de la tierra. Y eso, la oración sigue, pero era más o menos así. Imagínense que la oración es en hebreo. El contexto de la época era multilingüe. Jesús y sus discípulos hablaban en arameo todo el tiempo, no hablaban en griego. En griego se escribió el Nuevo Testamento porque era la lengua franca para que todo el mundo tuviera un texto que todos entendieran. Pero la oración que él hizo fue en hebreo, porque el hebreo quedó para todo lo que era festividad religiosa. Ahora aquí, bendito sea el Señor. Ok. Ese milagro tan grande, imagínense, viene gente a celebrar la Pascua y toda esa gente está reunida ahí. Entonces ellos dicen: esta señal, mira la señal que ha hecho, verdaderamente es el profeta que debe venir al mundo. Pero yo creo que todavía no entendían el tipo de Mesías que ellos esperaban. Los estudios rabínicos enseñan que el Mesías era de 2 tipos, que iba a ser el Mesías tipo José, que iba a ser el Mesías sufriente como José, y el otro era el Mesías rey como David. Ellos cuando estudiaban las profecías no entendían bien qué era lo que significaba o cómo iba a pasar. En realidad, más o menos como el 6%, un pequeño porcentaje de las profecías son mesiánicas, de todas las profecías que hay. ¿Por qué el Señor hacía eso? Porque no debería revelar todo, porque el enemigo, aún sabiendo tan poquito, le hacía la guerra al Señor y al linaje davídico. Entonces él no exponía toda la información y hablaba en parábolas y en imágenes para que el que solamente esté en el espíritu lo pueda entender, y los demás, si no están en el espíritu, no lo pueden entender. Por eso no debemos enojarnos con estas personas que no entendían las cosas, porque todavía no tenían revelación. La revelación vino a nosotros a través del Espíritu Santo. Esta escena que viene es muy común y es una escena muy bonita. Jesús anda sobre el mar. El famoso mar de Galilea era un mar muy profundo. Tenía una superficie de 64 millas y unos 215 metros de profundidad.
Era un mar bien profundo, una persona se puede ahogar ahí. Era un lugar, según lo que he estudiado, dado a las tormentas, a los movimientos de la tierra, movimientos sísmicos. Hay situaciones donde un marinero puede perder su vida, un pescador puede perder su vida. En ese momento, ¿verdad? Ellos se habían metido al bote, lo dejaron a Jesús orando, acuérdense, y voy a leerlo igual, pero ellos estaban en el medio y llegó un momento que los vientos eran tan fuertes que empezaron a zozobrar. Pero voy a leer esto. Al anochecer, lo que quiere decir antes de que oscurezca, la tardecita por ahí, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, ¿verdad? En el libro de Marcos dice hacia Betania, le da ese pequeño detalle que estaba cerca de Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ellos estaban esperando a Jesús. Jesús iba a venir en un bote, supuestamente pequeño, se le iba a unir, pero eso no ocurrió. Y lo que ocurrió sí fue que se levantó el mar con un gran viento y después de haber remado como 25, o sea, ellos llegaron a la mitad, 25-30 estadios es la mitad del lago o del mar de Galilea, y vieron que Jesús andaba en el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Esto es el punto de vista de Juan, porque acuérdense que Jesús, ellos estaban muy pegados. Él decía que él era el discípulo que Jesús amaba. Parece que tenía una conexión más fuerte con el Señor que los demás discípulos, o quizás él se sentía amado por Jesús de esa manera tan especial, y él da esta versión. Sin embargo, en el libro de Marcos nos da un poquito más de detalles, en el libro de Mateo también, donde es en el libro de Mateo es cuando Pedro le pide que quiere caminar en el agua con él, ¿verdad? Pero en el libro de Marcos hay algo que a mí me impacta mucho, porque en el libro de Marcos dice que Jesús estaba orando y cuando él vio que ellos estaban ahí en esa situación de viento, de tormenta, él decidió ir a rescatarlos. Ahora yo no sé si lo vio en el espíritu, yo no sé si él estaba en un monte y llegó a verlos. La cosa es que Jesús fue al encuentro a ayudarlos y caminó sobre el agua. El Señor Jesús les dice, no tengan miedo. Aquí Juan no habla de la expresión que usaron los discípulos, que era una aparición, un fantasma. En realidad no está bien claro qué creencias tenían los discípulos, aunque acuérdense que en ese momento estaba la influencia romana, griega, puede ser que ellos hayan leído. He leído muchas historias de fantasmas que quizás asustan a esa hora a los demás, pero yo creo que lo que los discípulos vieron, o sea, no Juan, los discípulos vieron, fue una aparición, puede haber sido un ángel, pero Juan identificó a Jesús. Eso es increíble. Yo no creo que Juan haya tenido miedo, porque acá dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Ahora, el Señor les dice, yo soy, no tengan miedo. La frase yo soy es muy común en el libro de Juan. El Señor es el gran yo soy. Y hay varios yo soy en el libro de Juan. Uno de los más impactantes es cuando él le dice yo soy, cuando lo están buscando y los soldados caen bajo el poder de Dios. Cuando él dice eso, ellos se caen por el poder de Dios, porque la voz de autoridad del Señor era muy grande. Ellos se calmaron. Entonces sí, la misma presencia del Señor calmó la tormenta. Bendito sea el Señor. Después aquí vemos, a ver si no me olvidé de nada. Ok, muy bien. Aquí en Juan 6, 22, 24, la multitud les sigue.
la gente del otro lado de la orilla. Y acá hay como un pequeño, no misterio, pero sí es algo que hacer las conexiones es importante, porque dice que él estaba al otro lado de la orilla. Acuérdense que Jesús entró al bote y el otro lado de la orilla, y este es del lado oeste. Entonces por la tarde se ve que la gente se había subido a los botes y empezaron a buscarlo, ¿verdad? Y acá hay algo curioso. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas, o sea, acuérdense que Jesús caminó, no tomó el bote que tenía que tomar, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, o sea, el mar de Galilea, junto al lugar donde se había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor, después de la multiplicación de los panes. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni a sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Bendito sea el Señor. Ellos están buscando al Señor por el momento, por las señales. Todavía no lo buscan porque Él es el pan de vida. Aquí más adelante en el próximo video voy a hablar de Jesús como pan de vida, y voy a hablar también de las palabras de vida eterna. Son solamente en la sección de pan de vida, es larguísima. Bueno, es bendito sea el Señor. La palabra del Señor hay que estudiarla en el contexto histórico. Hay que saber un poquito de geografía, un poquito de las costumbres. Hay que leer lo que pasa antes, lo que pasa después, y tenemos que hacer esas conexiones, porque si leemos las porciones aisladas no vamos a aprender todo lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Hay un estudio que se llama Armonía de Evangelios, que yo lo tengo, estoy usando los comentarios, pero la armonía de los evangelios le muestra cómo son sincronizados los eventos, y usted va que uno lo ve de una manera, otro lo ve de otra, y este lo ve así y este lo ve allá, ¿verdad? Eso es importante para tener todos los detalles. Por eso yo les comento qué es lo que está en el libro de Juan, y si hay algún detalle que el libro de Mateo lo tiene o el libro de Marcos lo tiene, yo lo agrego para que se pueda aprender más. Bueno, hasta aquí el capítulo 6. Espero que hayan aprendido. Yo me he divertido mucho buscando información. Si tienen una dificultad en entender algo, es importante leerla otra vez, leerla 2 o 3 veces para poder entenderla, porque si lo leemos una sola vez no entendemos las conexiones o las palabras. Si leemos muy rápido es como masticarlo, hay que masticarlo y leerlo despacito, porque si leemos todo apurado no vamos a entender. Es importante leer y tratar de entender qué es lo que nos está diciendo y hacernos preguntas. Yo me hago muchas preguntas cuando leo el texto, y es una buena idea cuando estamos estudiando hacernos preguntas, porque una pregunta que yo me hacía: ¿por qué se llama el mar de Galilea lago Tiberias? Yo pensaba que eran dos lugares diferentes, y ahora me entero que no. Yo pensaba que al ser lago, ¿verdad? Porque también es un lago, es el lago el segundo lago más profundo en el mundo, el lago Tiberias o el mar de Galilea. Yo me preguntaba por qué, y después encontré por qué. Cuando me dicen después de esto, después de qué pasó antes, es importante hacer esas conexiones para poder entender la palabra de Dios, sobre todo cuando es un texto que no es como en el libro de Proverbios, que son versículos que son por tema y no están siempre conectados uno con otro. Esto es una narrativa, es una historia, es un relato, y tenemos que tratar de unir los eventos. Bendito sea el Señor.
En el nombre de Jesús, que descansen y que se cuiden y que el Señor los guarde y siempre los use para su gloria. Los extraño mucho, mis hermanos, mis hermanas. Que Dios me los bendiga mucho. Amén.